Buenos días. Primero voy a empezar por hacer algunas aclaraciones preliminares. Básicamente expresar que los argumentos que voy a brindar en esta presentación solo son un resumen de algunos de los argumentos que están en la amicus y de todos los argumentos que creemos que avalan la postura de la parte actora. Y básicamente apuntan a demostrar que la enseñanza de educación religiosa durante la jornada escolar, como parte de las currículas en las escuelas públicas, vulnera derechos y principios de raigambre constitucional, aún en el caso de que se implementen alternativas para aquellos que no profesan ningún culto o que no profesan el culto católico mayoritario. O sea, y obviamente lo mismo sucederá no solo con las prácticas, sino con las normas que avalen este tipo de enseñanza religiosa en el ámbito de las escuelas públicas. En primer lugar, creemos que resulta clara la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación, dado que la implantación de la enseñanza religiosa en el ámbito escolar tiene un efecto dispar. Genera en la práctica la consecuencia de que hay un grupo de estudiantes, va a haber una minoría de estudiantes que no profesan la religión católica mayoritaria, que van a resultar separados en un aula diferenciada y esta separación con motivo de las creencias religiosas se va a convertir en un estigma o una marca de inferioridad. Particularmente creemos que hay que tener en cuenta que esto se va a dar en el ámbito de la escuela, que es un ámbito particularmente sensible para el desarrollo del ser humano y que esta separación se va a dar frente a sus compañeros, frente a sus directivos, a los docentes, que tienen un fuerte ascendente o influencia sobre los estudiantes. Entonces, claramente hay un impacto disparo discriminatorio de esta normativa y de esta práctica que termina segregando sobre la base de sus creencias religiosas a un grupo de estudiantes. Claramente creemos que esta separación sobre la base de las creencias religiosas debe activar un escrutinio riguroso sobre las razones que alega el Estado, la provincia de Salta, para justificar la enseñanza religiosa. Las normas de derechos humanos que consagran la protección antidiscriminatoria claramente vedan y prohíben todas las normas y las prácticas que tengan el efecto o el propósito de crear una desventaja sobre una persona o sobre grupos por su pertenencia a ciertas categorías que a priori se consideran sospechosas de discriminación. Las creencias religiosas en particular han sido incluidas en todas las normas antidiscriminatorias como uno de los criterios de discriminación prohibidos. Entonces, el Estado, para justificar una distinción de esta clase, para justificar la enseñanza religiosa que tiene este efecto dispar sobre la base de las creencias religiosas, de algo tan sensible como las creencias religiosas, tiene la obligación de demostrar que hay un interés estatal urgente e imperioso y que no tenía otra alternativa a su alcance para alcanzar esa finalidad estatal. En el caso, claramente eso no ocurre, no hay ningún interés estatal urgente en juego. Claramente el Estado cuenta con numerosas alternativas a su alcance si lo que desea es promover la autonomía de las familias y de los niños, favoreciendo o apoyando de alguna manera las preferencias de algunas personas por recibir educación religiosa. Hay alternativas de brindar ese apoyo a las familias por fuera del ámbito de la escuela, que claramente no tienen el efecto discriminatorio, el efecto segregador que tiene esta práctica en un ámbito tan sensible para los estudiantes como el ámbito escolar. Otro argumento que nos parece clave es que se viola el derecho a la privacidad y a la intimidad de los estudiantes, tanto de los católicos como de los no católicos, ya que en la práctica resulta imposible aplicar la enseñanza religiosa sin forzar a los estudiantes a exteriorizar cuáles son sus creencias en el ámbito escolar, frente a sus compañeros, frente a sus directivos, docentes, etc. Y claramente hay una opción que va a quedar fuera del alcance de todos los estudiantes que asisten a escuelas públicas, que es la opción de mantener en reserva, mantener para sí cuáles son sus creencias religiosas, si las tienen, si no las tienen o cuáles son. Esa opción va a estar fuera de su alcance si decidimos implantar, si se decidiera convalidar la decisión de la provincia de Salta de brindar educación religiosa en el ámbito de las escuelas. Y esto va aún más allá del otro riesgo adicional que conlleva de que se creen bases de datos y registros públicos donde conste esta información de carácter sensible. Claramente aún si se destruyeran los boletines o los legajos donde constara esta información, el riesgo o el daño de todas maneras está dado por el hecho de que los estudiantes se deban ver obligados a brindar información que probablemente prefieran o en muchos casos querrían mantener en reserva. Históricamente hay ciertos tipos de información que se han considerado sensibles porque han estado históricamente asociadas al estigma, al oprobio, a la desventaja, porque su exteriorización con demasiada frecuencia ha llevado a la discriminación y a la exclusión de diferentes aspectos de la vida social, y esto ha pasado históricamente con las convicciones religiosas.
por eso, incluso en el Estado argentino, tenemos normativa federal que considera las preferencias, las convicciones religiosas como datos sensibles. Bueno, un tercer argumento está también vinculado con los anteriores y tiende a mostrar que la enseñanza religiosa en el ámbito de las escuelas públicas durante la jornada escolar viola el derecho a la autonomía personal, el derecho de todas las personas a elegir y materializar el propio plan de vida de acuerdo a sus ideales personales del bien, que es un derecho protegido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que comprende tanto el derecho de profesar o no un culto religioso, sea cual fuere. Claramente, la enseñanza religiosa en el ámbito de las escuelas públicas genera una forma de coacción sobre los estudiantes que no profesan la educación católica mayoritaria, por todas las razones que hemos señalado anteriormente, que en la práctica se va a generar una estigmatización, una segregación, una separación de pequeños grupos de estudiantes que no adhieran a la doctrina religiosa mayoritaria. Esto genera naturalmente un temor al rechazo social que puede haber, al estigma, a esa segregación, a esa separación, y ese temor puede generar una notable reducción en el ámbito de autonomía de los estudiantes, que se van a ver en muchos casos forzados a elegir una educación religiosa que quizá no prefieren, no elegirían si tuvieran la oportunidad de no tomarla. Entonces, también nos preocupa esta reducción en el ámbito de la autonomía que genera la enseñanza religiosa, particularmente teniendo en cuenta que se trata de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que merecen una especial protección de acuerdo a las normas constitucionales vigentes en Argentina. Claramente la opción en ese sentido de no optar por la educación religiosa va a ser en un sentido trágica, porque los va a obligar a verse segregados o a adoptar una educación que no prefieren o que no eligen. Bueno, a modo de conclusión, solo quiero señalar que este caso es una oportunidad y también es una responsabilidad histórica para la Corte Suprema de escribir un fallo que seguramente va a quedar en la historia del constitucionalismo argentino y que esperamos que ese sea un fallo que reafirme de manera clara y contundente el valor central que tiene la igualdad para nuestra comunidad política y que reafirme la visión más robusta posible sobre el valor de la igualdad constitucional, sobre el valor de la no discriminación. También es un fallo que va a decir mucho sobre el rol igualador de la educación. En un contexto en el que mucho se discute sobre la escuela como una reproductora de desigualdades de clase, de origen social y económico, de género, por discapacidad, que este fallo sea el fallo que reafirme el valor igualador de la educación y que declare la inconstitucionalidad de aquellas prácticas y normas que, por el contrario, profundizan desigualdades, en este caso por creencias religiosas. Y, por supuesto, que reafirme el rol de la Corte Suprema como guardián de los derechos de las minorías cuando estas son amenazadas por decisiones mayoritarias. Muchísimas gracias.